Jesús Reyes es un efectivo abogado de la Florida, quien provee servicios en todos los Estados Unidos. El éxito alcanzado en los más variados casos de inmigración lo consolidan como un abogado confiable entre sus clientes. Llame ahora mismo al 1-888-MI-GENTE, lo que es lo mismo que 1-888-644-3683. Agárrate con Patricia Poleo, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Ya se termina la semana, viernes 25 de octubre del año 2019. Comienzo por recordarte el gran servicio que tenemos aquí en el sur de la Florida, el gran servicio que nos presta Farm Aid Pharmacy, porque hay que ver que la crisis de medicinas en Venezuela es bien complicada de enfrentar. Farm Aid Pharmacy te vende las medicinas que te receta el médico en Venezuela. Con ese récipe, Farm Aid Pharmacy te va a vender la medicina y te la va a enviar a Venezuela. Ahí en pantalla tienes la página web de Farm Aid Pharmacy. Visítala porque es bien amigable y te va a dar muchísima información. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid Pharmacy está afiliada a todas las empresas de seguro, así que con tu tarjetita de seguro todo te va a salir más económico. Bueno, vamos a comenzar el cierre de la semana con este programa, con el tema de Chile. Chile nos preocupa particularmente no solamente por la democracia que pensábamos era sumamente estable, sino hay una gran cantidad de venezolanos establecidos en Chile, con empresas, trabajando, desempeñándose en su oficio original, en su profesión original. ¿Cuántos médicos no tenemos en Chile? Y la situación parece que cada vez es peor. Es decir, el caos que se desató en un principio presuntamente por el aumento del pasaje en el metro, pues ya tiene otras connotaciones y otros matices. Así que vamos a conversar con Víctor Higuera. Él es periodista venezolano y además dirige El Vinotinto, un periódico en Chile que se llama El Vinotinto. Además, queridísimo, lo queremos muchísimo a través del teacher Andy Salandi, que es quien nos ha conectado con Víctor. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Muy bien, gracias. Bueno, Víctor, queremos hablar contigo ya para cerrar la semana porque tú tienes la visión de lo que ocurre en Chile, la tienes como, bueno, digamos como chileno, porque vives allá, pero también como venezolano y puedes darnos el enfoque de lo que está ocurriendo con los venezolanos que se encuentran viviendo allá en Chile. Cuéntanos. Mira, el sentimiento como venezolano y como periodista también me preocupa. Yo estoy preocupado por esta situación. No es secreto para nadie que el arrebato social que se ha venido dando desde ya el 10º día, porque estas señales de protesta comenzaron el lunes pasado, y es una situación bastante preocupante, y es porque la crisis política y social, o sea, está escalando ya de forma casi incontrolada. Fíjate que el gobierno ha anunciado ya algunas medidas en cuanto a las pensiones, en cuanto a la salud, en cuanto al salario mínimo, pero parece no bastar. Ya parece que la gente lo que quiere es la cabeza del presidente. Y esto tiene, como tú dices, tiene otra connotación. Ya pareciera que van por el cambio de mandato, quieren cambiar la constitución, o se está hablando de un cambio de constitución, perdón, y a nivel de calle no para, ¿okay? A nivel de calle esta situación no para. Ayer y hoy se dio la marcha, digamos, más grande, o una de las más grandes desde que retornó la democracia a este país. Se reunieron todos los gremios laborales, la banca, el gremio del transporte, el gremio
el gremio de los empleados públicos. O sea, es un movimiento, es una bola de nieve que pareciera no detenerse. ¿Se reunieron para qué, Víctor? ¿Quién? Me estás diciendo que hubo reunión de la banca, de los diferentes sectores. No, bueno, me refiero a los distintos gremios laborales, o sea, los sindicatos y que se reunieron en las marchas, en todas estas marchas que se han venido desarrollando toda esta semana. O sea, se han ido sumando, dices tú, los diferentes sectores, los diferentes gremios. Sí. A la protesta, sí. Se han sumado, me imagino, con sus propios reclamos. Claro, porque es que las medidas afectan a todos y aquí el gobierno se reunió hace 2 días, se reunió o empezó la reunión con los partidos de oposición. Sin embargo, no invitaron al Partido Comunista y el Partido Socialista se restó por esta misma señal. Y con estos anuncios a nivel económico, a nivel de pensiones, a nivel de salud, no parecen ser suficientes. Y esto ha generado que cada vez más o cada vez un mayor número de gremios y de sindicatos se unan a la gente, porque sí hay un descontento real, hay un descontento. Lo que pasa es que explotó con el tema del metro, con el aumento del metro, pero esto es un descontento que data de 30 años, o sea, es un sistema que empezó mal y ahora es que viene a explotar por esta razón. Ahora, es que hay también como muchas tesis con respecto a esto, ¿no? Y sí, siempre, bueno, en todos los países, sobre todo en los países latinos, hay siempre quejas de los diferentes gobiernos, sobre todo si son gobiernos que fueron electos democráticamente y pues no cumplen, ¿no? Pero el tipo de protesta vandálica no parece una protesta ciudadana espontánea, porque lo he dicho en varios programas desde que esto se desató. Si tú vas a protestar porque te están aumentando el servicio de transporte del cual tú dependes, ¿cómo vas a destruir ese servicio del cual dependes, no? Sí, no tiene sentido y se vio que es planificado. O sea, son alrededor de unas 56 estaciones que tuvieron unos daños casi totales, pero es lo que tú dices, o sea, no tiene sentido que si tú estás protestando por el precio de un servicio, lo vayas y lo destruyas. ¿Cómo tú ves cómo lo ves tú cuando los últimos 2 días, en estos últimos 2 días han sido más masivas las marchas y las concentraciones y ha bajado el ritmo de los saqueos y los disturbios? Esto se dio a principios de la semana y el fin de semana pasado y bueno, el gobierno, el principio del discurso del gobierno señalaba factores externos. Ahora, después de la magnitud y de la masividad de las protestas, ellos cambiaron el tono del discurso, lo han vuelto un poco más conciliatorio. ¿Por qué? Porque ellos se están volcando más están enfocándose más hacia las peticiones ciudadanas. Ahora, ¿qué pasa? Que los incendios y los saqueos, en teoría, fueron como para prender la mecha o para avivar el fervor de la gente que está en la calle, pero la mayoría lo rechaza. Y ahí es donde tú dices, bueno, ¿quién está detrás de esto? Sí se ha señalado grupos organizados, pero no se ha dicho si son internos o externos. Eso es lo que se está investigando. No, porque dicen que hay información de inteligencia, que hay factores externos que son los que están echando la gasolina, ¿no? Y prendiendo el fuego. Pero no ha habido información oficial, es decir, no se ha dado datos oficiales acerca de esto. Si hay detenciones, la información de inteligencia que maneja el gobierno, nada de esto. No, nada de esto. Mira, de los 2.410 detenidos, que es la última cifra, poco más de 2.400 detenidos, no se ha señalado que haya sido alguno responsable como tal de estos incendios. Ahorita que ya... es que eso es lo curioso, Patricia, los incendios del metro se dieron prácticamente en simultáneo. Y luego, ya que pasados unos días, ya que en los últimos días no ha habido quemas o incendios de estaciones, están empezando las experticias, están empezando las investigaciones para determinar con los responsables.
Por ejemplo, en cuanto a los saqueos, en cuanto a los disturbios violentos en el resto de la ciudad, ya se iniciaron también y se han estado practicando detenciones. Entonces, yo creo que ya ha pasado el conflicto o la parte violenta del conflicto, es que van a empezar a salir los nombres en realidad. Dime una cosa, Víctor, ¿ha habido alguna, digamos, algún acompañamiento de figuras políticas en las protestas? O sea, ¿se ha visto, por ejemplo, que la oposición está intentando capitalizar este malestar ciudadano? Sí, totalmente, totalmente. Los diputados de oposición son los que han estado en la calle incentivando estas protestas bajo el digamos, el lema, por decirlo de alguna manera, bajo una figura de reivindicación social. Esta es la palabra que estaba buscando, de reivindicación social, pero Patricia, esto es un problema que los mismos ciudadanos lo han dicho. Esto viene de hace 30 años. Antes de Piñera estuvo Bachelet, y antes de Bachelet tuvo Piñera, y antes de Piñera tuvo Bachelet otra vez. Entonces, ¿cómo tú justificas que de gobiernos que hubo socialistas también, ahorita, porque Piñera subió, porque subieron el metro? Ojo, y quiero aclarar que este aumento del metro no lo define el gobierno. Este aumento de las tarifas del metro, o las tarifas del metro, lo define un panel de expertos que creó Michelle Bachelet en 2009. Entonces, se han agarrado de ahí y ya de ahí se han desatado, digamos, otras quejas que tienen años y años y años acumuladas, que eso sí es legítimo, pero por ejemplo, quiero en la cabeza. Pero, por ejemplo, el gobierno de Piñera ha intentado reunirse con los diferentes sindicatos para dejar establecidos cuáles son los problemas y las posibles soluciones, ¿o todavía no se ha visto un camino de conciliación para resolver las cosas? Sí, o sea, él hizo estos anuncios de la agenda social y los envía al Congreso, y esto se ha estado discutiendo en estos últimos, hasta ayer jueves, porque el Parlamento o el Congreso chileno sesiona de martes a jueves en Valparaíso, y ayer fue la última jornada de esta semana donde se logró aprobar se discutió el plan de 40 horas. Esto se aprobó, las 40 horas, la jornada laboral de 40 horas, que eso también se venía discutiendo está sobre la mesa desde hace semanas. ¿Qué pasa? Que se aprobó en primera instancia, ahora se aprobó en etapa general, ahora se debe discutir en etapa detallada para luego pasar al Senado. Pero ¿qué pasa? Que las leyes o los proyectos de ley que propuso Piñera dentro de la agenda social son los que tienen la prioridad, son los que tienen que aprobar. Ya él anunció que envió el proyecto que congela las tarifas de la luz. Se había planteado un aumento del 9,2% en las tarifas de la luz. Este aumento va a quedar sin efecto y se van a congelar esas tarifas por lo menos hasta 2020. ¿Qué pasa? Que se están encargando de negociar, por decirlo de alguna manera, o de estudiar estas medidas en las esferas del gobierno. No están hablando con sindicatos. Los sindicatos o los gremios simplemente lo expresan a través de las protestas. Y al parecer sí digamos que hay una buena comunicación entre lo que expresa la gente y lo que está realizando el gobierno ahorita. Bueno, esperemos que la semana que viene esto se calme, ¿no? Porque ya si vamos en camino de soluciones, esto se va a calmar, ¿no? Sí, en este par de días ha estado un poco más tranquilo. Como te digo, o sea, la chispa, el arrebato fue el fin de semana pasado con la quema de los vagones de metro. Hubo quema de vagones, hubo quema de estaciones completas, pérdida total de estaciones. Y lo peor es que esto es un gasto. Fuera dijo que solamente el metro va a ameritar un gasto de $350 millones para acomodar las estaciones que fueron vulneradas. Y lo peor todavía, el seguro del metro solamente cubre los edificios administrativos, no cubre ninguna infraestructura. O sea, esto va a ser un gasto terrible. El gasto del paquete de la agenda social total está en un aproximado de $1.250 millones según el Ministerio de Hacienda. O sea, esto es lo que se está proyectando para subsanar estos daños que se ha hecho durante esta semana. Ahora, no sabemos si este fin de semana, para mañana, que la gente está un poco más libre,
van a seguir esta tendencia violenta, como te digo, entre ayer y hoy. Ha estado un poquito más calmado. El toque de queda lo han estado recortando de horas, eso es importante destacarlo, ¿okay? Porque los primeros días el toque de queda empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana del día siguiente. Ya el de ayer empezó a las 10 de la noche y lo levantaron a las 4 de la mañana. Y entonces han estado aflojando un poco, claro. Es como midiendo, y eso es lo que se está intentando volver a la normalidad. De hecho, hoy se sumaron 2 líneas, ¿okay? La primera línea que empezó a funcionar fue la línea 1, que es la principal. Empezó a funcionar de forma parcial algunas estaciones donde no se detenían los trenes. Ya con el pasar de los días se sumaron otras 2 líneas, la línea 3 y la línea 6, que son un poco más modernas. Son las líneas más recientes que inauguró el gobierno y que fueron las que menos daño sufrieron en infraestructura. Y para hoy se sumaron parcialmente la línea 2 y la 5, faltaría la 4, falta una sola línea por activarse. Entonces va poco a poco. Bueno, ojalá que esto se resuelva. Yo quisiera ya para terminar que me dijeras cómo está el ánimo de la comunidad venezolana, que debe estar sintiendo una angustia porque salir de un caos para entrar en otro, ¿no? Sí, mucha gente está viviendo un déjà vu, sin duda. Es la frase, creo, la frase más acertada que te puedo decir. Sobre todo porque para este final de año, se esperaban bastantes eventos importantes en el país y la comunidad venezolana también se preparaba para su noviembre, para su diciembre. Claro. Y están viviendo una situación que de verdad les trae estos fantasmas del pasado, de algo que vinieron huyendo y que lo están reviviendo aquí. Pero yo creo que el sentimiento, Patricia, más, digamos, el sentimiento más fuerte que está tratando de expresar el venezolano hacia el chileno es de prevenirlos. Mira, de verdad no sabes dónde te estás metiendo, claro. No sabes lo que estás haciendo, no sabes lo que puede desencadenar estas peticiones tan radicales, porque como te digo empezando, están pidiendo la cabeza de Piñera, y es algo que la gente no lo está pensando bien. ¿Por qué? ¿Y quiénes se quieren aprovechar de esto? Obviamente los partidos, porque aquí te dicen, o los políticos apoyan a la gente, pero siempre la finalidad es la misma, que es tener el poder. Entonces aquí el venezolano lo que ha estado tratando es de advertir. Sin embargo, lo que nosotros recomendamos es mantener quizás un poco de prudencia sin dejar de participar. ¿Por qué? Porque al final esta lucha, a pesar de que vivimos aquí y sí cuenta, a nosotros nos afecta directamente, es una lucha de un pueblo que tiene 30 años pidiendo estas reivindicaciones sociales y económicas. Entonces, hay que tener mucho conocimiento del tema, sobre todo, y mucha prudencia para poder meterse de lleno en el debate social de lo que está pasando en Chile. Mira, Víctor, ¿identificaron al venezolano que se agravó saqueando? No tengo conocimiento, no se ha informado al respecto, porque de hecho nosotros en estos días publicamos lo de la noticia esta de los 60 venezolanos que agarraron y los deportaron, totalmente falsa, por cierto. Esa foto correspondía a unas detenciones en Honduras. Pero la PDI ya está montada en eso, ya la PDI está haciendo las pesquisas respectivas. De hecho, hoy también publicaron a nivel de redes sociales, incluso publicaron 5 números de teléfono a los que las personas pueden enviar videos y datos para dar con estos responsables, porque eso fue una me perdonan lo radical de la palabra que voy a decir, eso es una real estupidez, claro. Grabarse mientras estás participando en un saqueo, o sea. Y lo peor es que lo vean como una hazaña, y la indignación de nosotros, claro. porque lo menos que nosotros queremos es que aquí se desate una ola xenofóbica dentro de un conflicto social que ya está bastante pesado, ¿okay? Que ya nos está afectando bastante, y que nos vengan a señalar ahora a todos, porque por uno pagan todos siempre, a que venga a pasar lo que pasó en Perú, lo que pasó en Panamá. O sea, de verdad que es una inconsciencia total, pero yo estoy seguro que es muy seguro de que sí los agarren, porque la PDI, como te digo, ya pasaron los disturbios más fuertes, los actos delictuales más fuertes hasta ahora,
y ya ellos están en el post trauma, como quien dice, el post traumático. Sí. Ellos están ahorita haciendo las pesquisas y lo más seguro es que siguen con ellos. Pero, claro, pero de los 2.410 detenidos, ellos no indican nacionalidad. O sea, pueden ser venezolanos, pueden ser peruanos, pueden ser colombianos, pero el detalle de la nacionalidad no lo dan. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Gracias por este reporte y que todo se resuelva. No, gracias a ustedes, estamos a la orden aquí. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Y te quiero recordar, ya llegó el fin de semana, si te quieres comer una buena parrillita, si tienes un grupo en tu casa muy grande, visita, familia, etcétera, llévalos a Pedritos Restaurant porque ahí es donde te van a preparar más sabrosa la carne, la parrillita, bueno, y lo que quieras pedir porque la comida es deliciosa, la atención es personalizada y pide uno de los postrecitos, las torticas hechas en casa ahí en Pedritos. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.